En las últimas semanas, Mariana, vimos un nuevo escándalo de xenofobia, puede ser, con un jugador de fútbol que resonó Ujú. muchísimo. Un jugador venezolano que en un partido oficial de Copa Libertadores, él juega en un equipo argentino, se enfrentaba a un equipo brasileño y de pronto en una jugada, en un rifirrafe del partido, un jugador ofende al otro, un compañero de trabajo ofende a otro compañero de trabajo y le dice venezolano muerto de hambre. Al final decíamos en el programa, bueno, yo creo que hay que estar tranquilos porque ser venezolano no es un sinónimo de ser muerto de hambre, pero también cómo explicamos esto, por qué alguien actúa de esta manera, Mariana. Sí, bien, lo creo que lo primero que tenemos que entender es qué estamos entendiendo por xenofobia, ¿no? Yo creo Ok, que eso es un concepto que es muy claro, muy clave en el caso, sobre todo, tanto como lo que estamos experimentando las personas venezolanas, están experimentando las personas venezolanas migrantes, como lo han experimentado otras nacionalidades. Esto no es una exclusividad de las personas venezolanas y entendemos la xenofobia como ese rechazo, ese miedo, esa hostilidad hacia las personas extranjeras o, importantísimo esto, que percibimos como extranjeras o que las percibimos como foráneas, que donde eso es lo que llamamos en antropología la otredad, ¿no? Yo veo a mm, esa persona se comunica en unos códigos diferentes a los míos, habla un lenguaje diferente al mío, tiene unas creencias distintas a las mías, tiene unos valores distintos a los míos y por tanto su llegada a mi territorio me genera rechazo, desconfianza, incluso actitudes de hostilidad y violencia, ¿no? Que lo vemos, que esto lo están experimentando muchas personas en Venezuela, personas migrantes venezolanas en este momento, especialmente en América Latina, donde esa migración masiva sobre todo se da cuando ocurre contextos de movilidad humana masiva, eh, hacia otros territorios y esa migración es percibida como peligrosa, ¿no? Como muy compleja, que nos va a traer contradicciones, nos va a traer problemas a los nacionales, eh, también quitando un poco como la realidad local o invisibilizando un poco los problemas que ya existen en las localidades y exacerbándolos por la llegada de esos foráneos. Mariana, ¿por qué el ser humano se siente amenazado tan fácilmente? Bueno, digo yo tan fácilmente, pero ¿por qué el hecho de que otra persona venga al lugar donde yo, por causas que desconozco, nací? Por ejemplo, si yo vivo, no sé, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si yo vivo en la ciudad de Bogotá y yo tengo una nacionalidad colombiana y viene alguien que no nació en Bogotá, que no nació en Colombia, por qué siento esa amenaza? ¿Por qué me siento amenazado? Imagino lo veo como una oportunidad. Bueno, precisamente por lo que comentaba antes, que hay unos códigos culturales que son completamente diferentes, ¿no? Y esto tiene muchas capas, donde no solamente tiene que ver con el bagaje cultural el origen cultural, sino que también tiene que ver con la condición étnica y con la condición social, a qué grupos socioeconómicos pertenecen las personas o a qué grupos raciales se identifican las personas, ¿no? Precisamente porque no es lo mismo un migrante europeo, blanco, posiblemente de una clase media con acceso a ciertos recursos materiales que llega a una localidad, a un migrante, por ejemplo, una persona migrante que está racializada, una persona afrodescendiente, una persona indígena, que se tiene que mover en condiciones de mucha vulnerabilidad hacia otros contextos, es percibida completamente diferente. Entonces, en estas capas, Héctor, yo no sé si podemos ejemplificar un poco Por, con la por Venezuela que supuesto. alguna vez fue receptora, que creo que esto nos va a dar como algunas claves de Sí, esa claro. pregunta que estás haciendo, Ujú. porque hay que recordar cuando Venezuela tuvo esta política de puertas abiertas en el siglo XX, donde nosotros recibimos, fuimos receptores, fuimos un país receptor, especialmente hubo varias olas de migrantes, unas olas de migrantes canarios y otomanos que ya venían del siglo XIX, finales del siglo XIX, el XIX, principios del siglo XX. Después viene una migración que es muy particular de casi 1 millón de personas europeas que llegan Ujú. a Venezuela, especialmente de Portugal, Italia, España,
donde ujú, venían por una política nacional que teníamos en Venezuela, que es una ley de 1936 que se llamaba la Ley de Inmigración y Colonización, donde mm, se favorecía la llegada de personas blancas que estaba asociado a la idea de progreso y modernidad del momento. ujú, Luego, ¿por qué pongo este ejemplo puntual? Porque después, unos pocos años después, tal vez unos 30, 40 años después, en los años 70, nosotros tuvimos una segunda ola migratoria, pero que venía del propio continente, porque tuvimos la crisis del petróleo de los años 70, donde las economías regionales estaban completamente restringidas. Aparte, hay un contexto político muy cerrado. La Venezuela es una excepcionalidad. Prácticamente todo el continente se encuentra en regímenes autoritarios, especialmente los regímenes militares, por ejemplo, los del Cono Sur, etcétera. ¿Y qué pasa? Empezamos a recibir una migración que venía proveniente de Colombia, de Ecuador, de Perú, sí, de antillana, de Haití, dominicana, de que se calcula que es casi 1 millón de personas entre estos grupos de América Latina. Sin embargo, las condiciones y la receptividad institucional para estas personas no fue la misma. No fue la misma que se había tenido con las comunidades o los grupos europeos que habían migrado unos pocos años antes. ¿Y por qué? ¿Por qué no es la misma? Precisamente porque aquí entra en juego lo que te decía antes, que hay muchas capas sobre la percepción de esos grupos humanos, ¿no? Si yo percibo, vamos a empezar con un concepto de antropología que es clave, que es la de los imaginarios, que es como todas esas ideas que son muy subconscientes, que la aprendemos en casa y se refuerzan en la escuela, por ejemplo, sobre la condición de piel de una persona, sobre el origen étnico. Entonces, cuando yo voy agregando ideas, prejuicios, valores a ciertos grupos de personas, por ejemplo, si yo tengo esta idea de que las personas afrodescendientes, no lo sé, un estereotipo de raza es el que las personas afrodescendientes son, no sé, violentas, o que las ujú, personas indígenas son flojas para el trabajo, que eso es algo que se habla mucho incluso en la cotidianidad del país. Entonces, cuando yo percibo que las personas que están llegando a mi territorio tienen esas características, bien sea personas racializadas, personas en condiciones vulnerables, y le empiezo a otorgar esas categorías a esas personas indiferentemente de las razones por las que estén llegando, ¿no? Sobre todo porque en el caso, por ejemplo, de las personas que llegaron, voy a poner el ejemplo de las personas colombianas que llegaron a Venezuela, que llegaron sí, movilizadas por el desplazamiento de un conflicto armado. Es decir, hay una situación que podría decirse que es paralela con el tema venezolano, donde hay una razón para que los venezolanos ahora se movilicen fuera del país. Así fue, por ejemplo, con la población colombiana que llega a Venezuela desplazado por el conflicto armado, que sin embargo habían unos estereotipos asociados a las poblaciones colombianas, ¿no? ujú, ujú. Asociadas con el sicariato, el narcotráfico, en el caso de las mujeres, la prostitución. Entonces, esas ideas nos permean y permean también las instituciones y lo público. Justamente me quedo con esta idea, Mariana, de esas condiciones que hacen que yo genere un rechazo automático. Hace algunas semanas, acá en Valencia, en España, tuve oportunidad de participar por suerte en una charla que justamente daba Adela Cortina cuando hablaba, Adela, que es una filósofa española, ella hablaba de la aporofobia. Había escuchado yo el término de aporofobia antes, pero no con la autora enfrente, y hubo muchas preguntas que le hizo el público de por qué la gente siente un especial rechazo por los extranjeros cuando los extranjeros son pobres. Tú Ujú. hablabas de las migraciones europeas en el caso de Venezuela, en el que existía ese imaginario de que era gente blanca con arte, con cultura y que era como un sinónimo de progreso. Pero no necesariamente esa gente en ese momento que fue a Venezuela nadaba en plata. La mayoría de esa gente estaba más pobre que uno. Pero estaba lo del imaginario. Y en el caso de España me resuena mucho la diferenciación que hay
entre las personas no necesariamente blancas que vienen como migrantes, pero que fueron colonia española, por ejemplo, los latinoamericanos, y la diferencia que existe con gente que viene no en avión, sino que viene en la patera, que viene de Senegal, que cruza el estrecho, etcétera, etcétera. Esto se explica también desde esta teoría de Adela del miedo al pobre. Sí, 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 por supuesto. Empezando que cada una de estas categorías no es independiente. O sea, no podemos entender la xenofobia, el racismo y la porafobia sin relacionarlas entre ellas. Ujú, Muchas de las causas, por ejemplo, del racismo tiene que ver con condiciones de clase y con condiciones económicas. Por ejemplo, en el caso que tú acabas de dar, es clave, preciso, cómo es el tratamiento de las personas migrantes que van desde África hacia Europa. ujú, Ahí está atravesado por una condición racial y una condición económica. ujú. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, eso está atravesado por una condición de género y una condición racial. Es decir, dependiendo como de los contextos nacionales, esas capas pueden estar atravesadas por muchos otros factores. Y en Y que el incluso, y que incluso, Mariana, perdona, pero hasta determinan las formas administrativas en cómo el Estado trata a esos ciudadanos. Totalmente, totalmente, que era que quería continuar, que Ujú, las políticas de inmigración, es decir, las políticas con las que actúa un Estado para recibir a las personas migrantes no son ajenas a este tipo de imaginarios y prejuicios, es decir, estas políticas se permean con estas ideas y no es lo mismo el migrante africano en Europa, por ejemplo, a ujú. el migrante latinoamericano en España. Incluso no es lo mismo el migrante afrodescendiente latinoamericano que el migrante latinoamericano que es más mestizo o blanco mestizo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Estamos conversando con Mariana Valles, ella es antropóloga. El otro día insultaron a un jugador venezolano en una cancha de fútbol y se nos ocurrió, a partir de este hecho lamentable, reprochable, abordar este tema en profundidad. Hoy Venezuela tiene como un para comparar. Los venezolanos tenemos puntos de comparación, porque en algún momento fuimos, como tú lo has dicho, receptores, fuimos quienes nos mezclamos con varias culturas, las culturas europeas, las culturas árabes, las culturas incluso andinas, que solamente nosotros teníamos en los Andes venezolanos, pero que mucha gente del Perú, de Ecuador, incluso del altiplano boliviano, llegó a asentarse en Venezuela producto de sus crisis, de sus dictaduras, de su represión. Y nosotros teníamos un rol. Y nosotros, en el imaginario de hoy día, y esto quizás que voy a decir es muy impopular, y tú me corriges y me ayudas, pero quizás nosotros en su día con algunos migrantes nos hemos comportado como algunos migrantes hoy se comportan como nosotros. Esto es así y si esto es así, ¿cómo podemos abordarlo, Mariana, para que en el futuro, independientemente de la acera en la que estemos, podamos ser ciudadanos diferentes y no actuar porque sí? Sí, definitivamente esos comportamientos que tuvimos con unos grupos de migrantes en particular, especialmente los que venían de América Latina, que venían en condiciones de mucha vulnerabilidad, por ejemplo, los migrantes haitianos, los migrantes dominicanos. Que les decíamos de manera muy despectiva que eran los heladeros y punto. Los heladeros, Claro, exactamente. Yo creo que claro. eso parte, Héctor, de un ejercicio que es tanto personal como colectivo, de decir, ¿cómo yo represento a esta persona? ¿Cómo la Ujú. identifico? ¿Cómo la veo en el día a día? Por ejemplo, tú lo acabas de dar un ejemplo clarito. El haitiano, heladero. El de la mujer de las conservas. Exactamente. Ujú. El colombiano, el narcotraficante, o la Sí, mujer colombiana, la prostituta. Es decir, sí. Ujú. hay unos prejuicios que ya estaban instalados en nuestras sociedades que de alguna forma se replicaron con esas personas migrantes que llegaron a Venezuela, especialmente entre los 70 y los 90, y que ahora paradójicamente, bueno, muchos connacionales tienen la oportunidad de regresar a esos países, sobre todo segundas generaciones, hijos de personas colombianas, ecuatorianas, peruanas, porque bueno, Ujú. ahora tienen el derecho de nacionalidad, pero que también están experimentando ahora a la inversa ese tipo de prejuicios, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta en las políticas migratorias, porque sobre todo no hay una política migratoria que sea neutral. Es decir, las políticas migratorias están
permeadas y están atravesadas por todos los prejuicios que nosotros tenemos sobre las sociedades, sobre nuestros vecinos, sobre la relación, por ejemplo, de Venezuela con América Latina, la relación con Europa o con Estados Unidos, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos cómo en el siglo XX se afianzó una relación quizás más hacia el norte, hacia Estados Unidos, hacia Europa, que con nuestras propias realidades, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. que eran nuestros vecinos y que estaban atravesando situaciones sumamente graves, ¿no? En sus contextos nacionales. Y quizás hay que replantearse esa mirada local. Creo que precisamente ahora que nosotros somos personas migrantes en gran medida, ¿cómo podemos abordar esto para que no se replique en una política migratoria futuro? Mariana, quisiera preguntarte por el rol que tenemos socialmente los medios. A mí me cuestiona también muchas veces los medios de comunicación, por ejemplo, en la cobertura de un suceso, a veces pareciera que es más importante decir la nacionalidad del autor que el delito que comete ese autor. A veces estamos frente a un ciudadano de origen tal, de origen venezolano, de origen colombiano, de origen haitiano, de origen tal, que asesinó a 5 personas y a veces es más importante Ujú. parece que el de dónde vino determina lo que hizo. ¿De qué manera tú como antropóloga, si tuvieras la oportunidad de darnos una orientación a los medios, a los periodistas, a quienes hacemos la cobertura, o regálanos unas claves para abordar el fenómeno de otro modo? Porque instalamos imaginarios en Sí. las audiencias que a veces no favorecen la- el- la- las relaciones pacíficas, las relaciones de encuentro. En vez de tender puentes, lo que hacemos es dinamitarlos. ¿De qué manera podemos cambiar o al menos ajustar nuestro rol? Sí, por ejemplo, eso que acabas de decir, un titular que se mencione la nacionalidad de la persona asociada a un delito es completamente innecesario. Eso no tiene que suceder, porque eso, a ver, cuando tú haces una comparación, por ejemplo, de las estadísticas de criminalidad de un país, ¿cuál es la participación de personas extranjeras versus personas nacionales? La proporción siempre es mínima. Por lo tanto, no hay por qué reforzar esa idea y ese estereotipo asociado a una nacionalidad. Y aquí me voy a ir al rol al inverso sobre un caso que vi aquí en España, Ujú, particularmente. Se cometió lamentablemente un crimen de género, un femicidio, y ujú, el alcalde de esta ciudad en el norte de España inmediatamente dijo que había sido un venezolano, había sido una ujú. persona venezolana la que había cometido este delito. Inmediatamente los periodistas que estaban ahí lo corrigieron y le dijeron, no, era un español, era una persona nacional, ¿no? Entonces, hay esa responsabilidad no solamente de evitar esa instalación de prejuicios o reforzarlas, más bien, porque los medios de comunicación son como ese canal inmediato entre las personas y las instituciones, pero también el de cuestionar cuando las instituciones refuerzan o los representantes de una institución, un presidente, un alcalde, un diputado, una diputada, una gobernadora refuerza estereotipos asociados a la raza o, o a la identidad nacional. Es decir, ahí hay como un doble mecanismo, no solamente el de comunicar asertivamente, sino también ser contralores de cómo las instituciones se refieren a las personas migrantes, a las políticas migratorias. Bueno, a esta hora de la mañana quiero agradecerte, Mariana Valis, por estos minutos a Radio Fe Alegría, por acompañarnos en las radios, por acompañarnos también en nuestro canal de YouTube. Si hay algún mensaje que le pudiésemos enviar a los venezolanos fuera de Venezuela, porque al final, retomando la idea principal de lo que vivió este jugador de fútbol, uno puede decir, bueno, esto es lo que lamentablemente han vivido muchos venezolanos en la cotidianidad, que les digan alguna ofensa o muertos de hambre o cosas peores por el hecho de ser Ujú, venezolanos. Yo sé que no hay una vacuna contra la xenofobia o ujú. quizás no tan efectiva como uno quisiera, pero también creo que uno puede, como migrante, sobre todo las personas migrantes, pueden tener algunos elementos a la mano para no reaccionar con violencia, sobre todo, para no responder con la misma moneda, sino para convertirse en educadores de los ciudadanos de los países a los que van, ¿no? ¿Qué le podemos Así. decir a la gente? Sí, y algo que creo que es importante es que uno, la aceptación de esa diversidad que a veces es como muy discursiva, ¿no? O sea, a veces nada más de la boca para afuera
no solamente dar la bienvenida a las personas migrantes, es que hay que garantizarles derechos, hay que reconocer las desigualdades que viven las personas migrantes y sobre todo hay que derribar los prejuicios que tenemos sobre las personas migrantes, ¿no? Esa sería como la idea más grande. Y sobre todo en el caso de nosotros los venezolanos, cuando no se puede combatir la xenofobia o el racismo o la aporofobia con más xenofobia, ni con más racismo, ni con más aporofobia. Es decir, por ejemplo, en un contexto particular, si estamos viviendo episodios de xenofobia, en el caso de los migrantes de América Latina, la respuesta no puede ser atacar al grupo local con más racismo, más aporofobia, sino más bien resaltar, oye, acá nosotros en algún momento fuimos un país receptor, ahora nosotros somos el país que nos desplazamos por nuestras condiciones nacionales. Podemos, Ujú. los migrantes fortalecen las sociedades. O sea, no hay un solo estudio migratorio que te hable o demográfico que no te hable sobre las ventajas y los beneficios que tienen las migraciones para innovar las sociedades. O sea, todas, eh, mire, muy pocas veces se puede hablar, yo creo que de casos donde esa migración sea negativa, sino más bien se refuerza esa innovación que aportan las personas migrantes a los contextos locales.